Cuando alguna persona está sometida a un juicio, hay una notificación previa. Se le envía un correo, se le envía una carta, una notificación oficial que le indica la hora y el lugar del juicio. Imagínese que usted está sometido a un juicio, infringió alguna ley, hay un debate en cuanto a alguna posesión, una casa, una situación personal, y entonces cuando usted viene a ver, se da cuenta, revisa en el buzón de su correo o revisa en su correo electrónico y tiene la notificación del juicio, pero la notificación del día de juicio dice que fue el 18 de abril y usted se encuentra en la primera semana de mayo del año 2023. No tiene ningún sentido, es muy peligroso, porque significa que el juicio ya pasó. Significa que usted no hizo acto de presencia, significa que usted ni siquiera pudo defenderse, ni siquiera pudo debatir. Y entonces como consecuencia puede ir a la cárcel, puede perder la casa, puede perder el litigio. Las consecuencias pueden ser aterradoras y desfavorables, pero siempre estamos hablando, en este ejemplo, de consecuencias temporales. ¿Qué quiero ilustrar con este punto? Es muy importante saber a qué hora se va a ejecutar el juicio para que usted pueda prepararse, para que usted pueda estar listo, para que usted pueda hacer acto de presencia y con toda seguridad poder entonces tener la oportunidad de presentar sus argumentos y presentar sus pruebas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. Hay una notificación para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una notificación ha sido enviada para todos los moradores de la tierra y es el mensaje del primer ángel que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 14:7 dice: el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, mi querido amigo, esta notificación es para ti. Esta notificación es para todos los moradores de la tierra y es una notificación para un juicio, pero no es cualquier juicio, es el juicio de Dios. Y si llegáramos a perdernos este juicio, si llegara a ejecutarse este juicio sin saber cuándo ha comenzado o sin tener la oportunidad de prepararnos, las pérdidas no serán temporales. Las pérdidas no se valorarán en una casa, en un carro, inclusive en la tutoría de algún hijo, algún familiar. Las pérdidas serán eternas. Por eso es que esta lección titulada La hora del juicio es muy importante, porque vamos a descubrir en esta lección, a la luz de la poderosa palabra de Dios, que el juicio de Dios ha llegado. Y no solamente eso, sino que vamos a saber con exactitud, porque la Biblia lo declara, cuándo comenzó el juicio de Dios. ¿Cómo puedo comprobar esto a través de la Biblia? ¿Y cuál debería ser mi postura? ¿Cuál debería de ser mi forma, mi actitud, mi comportamiento, mi pensamiento en cuanto a este solemne acontecimiento? La hora del juicio ha llegado y en esta semana vamos a descubrir cuándo comenzó el juicio de Dios. Acompáñame en este repaso de lección de escuela sabática, lección número 6. Dios te bendiga, Dios te guarde. El texto clave y de memoria para esta semana lo encontramos en la carta que el apóstol Pablo envió a los cristianos que vivían en Roma, la carta a los romanos. En el capítulo 13,
El apóstol Pablo está hablando acerca del respeto de las autoridades, que las autoridades están colocadas bajo la autoría, bajo el respaldo, bajo la concepción de Dios y que ellas están para impartir justicia. Pero no solamente es un llamado a que cada ciudadano se someta a las autoridades establecidas, porque de esa manera en un principio también respetan a Dios mientras no violen los principios y las leyes de Dios, sino que también hace un llamado a que no debemos tener deudas con nadie y que la única deuda que debemos tener con nuestro prójimo es el amor hacia los demás. Porque, y comienza a citar los mandamientos que tienen que ver con el comportamiento del hombre hacia su semejante. Comienza a comentar el sexto mandamiento, no matarás, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, octavo mandamiento, no hurtarás, y el décimo mandamiento, no codiciarás. Y entonces dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, después de estar haciendo este llamado, se introducen estos dos textos muy importantes y que tienen mucha relación y mucha relevancia para la lección de esta semana. Dice la palabra de Dios, Romanos 13, 11 y 12, de la siguiente manera. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué texto tan impresionante. Conociendo ya el tiempo, es el momento de despertarnos, es el momento de prepararnos. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en un contexto de vigilia donde había mucho sueño, velad y orad. La Biblia nos llama a que nos despertemos, la Biblia nos llama a que estemos alerta, la Biblia nos llama a que teniendo el conocimiento del tiempo, hagamos estas cosas, todo lo que comenté antes, cumplamos la ley de Dios que es el amor. ¿Y por qué debemos comportarnos de esta manera? ¿Por qué debemos luchar para que la gracia de Dios haga su obra redentora en nosotros y nosotros podamos estar en armonía con la santa ley de Dios, que será una consecuencia de la gracia? Serán obras que brotarán de un corazón transformado. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque el tiempo ha llegado, porque el tiempo está muy cerca, porque los hijos de Dios deben conocer el tiempo en que vive, porque la noche está muy cerca, la noche ha avanzado demasiado, el día está a punto de llegar. Entonces la Biblia nos hace un llamado al conocimiento del tiempo y en un mensaje tan solemne como la realidad de que existe el juicio de Dios y que es una muy buena noticia porque significa que Dios pondrá fin eternamente al pecado, la justicia, el carácter glorioso, justo, inmaculado de Dios será revelado ante toda criatura, ante todo el universo, y se mostrará que Dios es amor, se mostrará que Dios es juicio, toda obra tendrá su pago, se establecerá perpetuamente la justicia. Así que el juicio es una muy buena noticia. Ahora, conociendo el tiempo, necesitamos saber cuándo comenzó este juicio para yo poder estar preparado. Necesitamos saber si a la luz de la Biblia usted y yo podemos descubrir que lo que está diciendo Apocalipsis ya en un tiempo presente, la hora del juicio ha llegado. Necesitamos saber cuándo comenzó ese juicio. Miren lo que dice esta cita del libro Nuestra elevada vocación, página 189. La venida del Señor se acerca. Tenemos tan solo poco tiempo para prepararnos. Si se desperdician las preciosas oportunidades, resultará en una pérdida eterna. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos dominados y guiados por el Espíritu Santo. Sí, mi querido amigo, la venida del Señor está muy cerca. No estamos a salvo ni en un solo instante. Por eso necesitamos una dependencia absoluta de Dios. Necesitamos de la compañía, de la dirección,
del bautismo, del poder del Espíritu Santo de manera constante en nuestras vidas. No podemos conformarnos con una relación con Dios de a momentos, de experiencias temporales. El sábado cuando estoy en la iglesia, el miércoles en la noche si me reúno en el grupo pequeño, oro solamente antes de comer. No son prácticas religiosas, es un estilo de vida. El tiempo está muy cerca. ¿Cuándo comienza el juicio de Dios? Que es antes de la segunda venida, antes de la venida del Señor. Bueno, el juicio de Dios, para poder descubrirlo dónde comienza, necesitamos ir a un libro profético por excelencia, el libro del profeta Daniel, que significa Jehová es mi juez. El libro de Daniel nos revela el momento en que comienza el juicio y tenemos que irnos al capítulo 8 de Daniel. Daniel se encontraba en Susa, la capital de la provincia de Elán, que en ese tiempo pertenecía al reino poderoso de Babilonia. Entonces él ve una visión cerca del río Ulai y ve la siguiente visión. Aparece un carnero. El carnero es el animal, es una oveja, pero de sexo masculino, es el macho de la oveja. Aparece un carnero con dos cuernos muy grandes, pero el segundo cuerno salió, el otro cuerno salió después del primero y es más grande que el primero. Destrozaba todo, guerreaba, dominaba hacia el norte, dominaba hacia el sur, nadie podía hacerle frente al carnero. Pero él continúa observando la visión que le es mostrada y entonces aparece un macho cabrío, que es el animal macho de sexo masculino, macho, pero de la cabra. Aparece un macho cabrío. Este macho cabrío tiene un solo cuerno, prominente, grande, en medio de sus dos ojos. Y él se enfrenta contra el carnero, pero lo destruye, no le da opción de vida, destruye sus cuernos, el animal no se le puede oponer, no puede levantarse. Este animal, este macho cabrío, trabajaba de una manera tan rápida que ni siquiera sus patas tocaban la superficie. Pero en el momento de su mayor apogeo, este cuerno grande y notable en medio de los dos ojos del macho cabrío es roto y en su lugar surgen 4 otros cuernos que comienzan a dominar en las 4 direcciones, en los 4 vientos de la tierra. Después de esta visión, continúa dándose la revelación de la visión a Daniel. Después de este acontecimiento, de uno de ellos, dicen los versículos del capítulo 8, 9, 8, 10, de uno de ellos, es decir, haciendo referencia de uno de los puntos cardinales, de uno de los 4 vientos a la cual el texto anterior hizo mención. Vamos a leerlo para tener mayor precisión. Versículo 8, Daniel 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, es decir, de los 4 vientos del cielo, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En la explicación de la visión, con toda claridad, el libro de Daniel indica que el carnero es el reino de los medos y los persas, porque en la profecía bíblica, lo está diciendo la Biblia, en la profecía bíblica una bestia representa a un reino. Mire con qué claridad la Biblia lo presenta. Daniel 8:20 dice, el ángel Gabriel viene a enseñarle la visión a Daniel y dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La Biblia nos está diciendo que el macho cabrío, que es el varón de la oveja,
representa Grecia, porque en la profecía bíblica un animal representa o una bestia representa a un reino. Y en la profecía bíblica un cuerno representa un rey. Está diciendo que los dos cuernos representan los reyes de Medo y de Persia. En la historia de estas naciones poderosas, predominantemente primero estaban los medos, pero después en la historia quienes vinieron a tener un papel más dominante fueron los de Persa, pero ellos pudieron convivir como una sola nación, los medos y los persas, pero con un papel más predominante el rol de los persas. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 7, donde la nación de medos y de persas está figurada, simbolizada por medio de un oso que cojea de un lado porque de un lado está mayor que el otro, representando esta diferencia de la cual yo les estoy hablando, que tiene una nación conformada por dos reyes, pero que un rey es más poderoso que el otro. Entonces, claramente la profecía bíblica nos está diciendo que una bestia representa un reino y que cuerno representa rey. Eso es lo que está arrojando la Biblia. Sigue hablando la explicación. En cuanto al cuerno que fue quebrado, dice el verso 22, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces nos está hablando del imperio de Grecia. Recuerden ustedes que la profecía bíblica tiene una particularidad, sobre todo el libro de Daniel, que está basado en la repetición y en la ampliación. En el capítulo 2 de Daniel se le mostró a Daniel, o mejor dicho, a Nabucodonosor, pero a Daniel se le dio la visión, la revelación por parte de Dios. Nabucodonosor tuvo un sueño. Él vio una estatua de forma humana porque la visión tenía que ver con la historia del desarrollo de la historia humana. Pero la profecía no es caprichosamente anticipar el desarrollo de la historia humana. La profecía es revelarnos el desarrollo de la historia que tiene que ver con el pueblo de Dios y con la justicia de Dios y de cómo se desarrolla el plan de salvación, porque aquí lo importante es Cristo, lo importante es Jesús, lo importante es que el pecado tenga su fin eterno y que la misericordia y la gracia de Dios pueda alcanzar a todo ser humano y podamos ser salvos en Cristo. Entonces, Daniel presenta sus profecías, repite y amplía. En Daniel capítulo 2 se le mostraron en la estatua y en los diferentes elementos de la estatua los grandes 4 reinos que dominarían el mundo, empezando desde Babilonia. Daniel 7 es una repetición de la misma historia, ampliando algunos detalles. Y ahora Daniel 8 es el mismo desarrollo histórico, pero añadiendo otros detalles. Nosotros podemos ver en el capítulo 8 que el énfasis central es el santuario, es el sacrificio. Porque mientras que en Daniel 7, Daniel puede ver en la visión diferentes animales que representan reino, un león que representa a Babilonia, un oso que representa a los medos y los persas, un leopardo que representa a Grecia y una bestia espantosa y terrible. Ahora en Daniel 8, los dos reinos, medos y persas, están representados por animales eran animales que se sacrificaban en el santuario. En el libro de Levítico, después que el libro de Éxodo nos presenta cómo se reveló el plan para establecer el santuario, las indicaciones específicas, inclusive hasta para el incienso que se utilizaría, inclusive para el aceite de la unción. Después que se inaugura, se santifican los muebles del santuario, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Ahora Levítico nos enseña, Dios le va a enseñar a su pueblo cómo debía ser cada una de las ofrendas. Y en el capítulo 1, hablando de los holocaustos, le da especificaciones y menciona si el animal que se va a traer para el sacrificio es ovino de la oveja, entonces debe ser un macho sin defecto. Si es ovino, porque las cabras también vienen de la familia de las ovejas, si es ovino, si va a ser una cabra, debe ser macho. Entonces, ¿qué quiero decir? Estos animales son animales rituales, son animales que se sacrificaban en el santuario, porque nos está dando en el capítulo 8 una ampliación del desarrollo de la profecía,
pero ahora específicamente con el tema del santuario, porque resulta ser que después que los griegos son derrocados, viene al poder Roma, que ya se reveló en Daniel 2, en Daniel 7, pero Roma sufre una transformación, porque no solamente es un poder político, sino que se convierte en un poder religioso, porque aparece un rey que surge de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales de la tierra, es lo que está diciendo Daniel 8, y este rey es un rey particular, porque no solamente tiene dominio político, territorial, sino que hace una guerra espiritual. Él quita el continuo. Él hace que el santuario sea blasfemado. Él profana el santuario de Dios. Él ataca, él hace un ataque con dirección al cielo, se revela contra el príncipe de los ejércitos, persigue a los santos de Dios y los pisotea. Entonces, en esta parte de la visión, ahora Daniel ve a dos seres celestiales y un ser celestial le pregunta a otro, porque la gran preocupación al ver el desarrollo de la historia y la concentración de Daniel 8, que es el ataque que se le está haciendo al santuario de Dios, el ataque que se le está haciendo al continuo. Y quisiera mencionar un poco esa palabra que es muy importante para que nosotros podamos entender. Recuerde que estamos descifrando en qué momento comenzó el juicio de Dios. En el versículo 11 dice, Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. La palabra sacrificio parece que no, en los escritos más antiguos no está la palabra sacrificio. La palabra continuo es la palabra hebrea tamid. Esta palabra es un adjetivo. Recuerden que el adjetivo le brinda cualidades al sustantivo, a los nombres propios. Pero este adjetivo continuo está acompañado de un artículo definido. Cuando está estructurado de esta manera, este adjetivo se convierte en un adjetivo sustantivado, es decir, como que se convierte en un nombre propio. El continuo está haciendo referencia al ministerio sacerdotal de Cristo. Recuerden ustedes que todo lo que ocurría en el santuario, la tienda de reunión, el tabernáculo que fue levantado, era para que la presencia de Dios pudiera estar con el pueblo, y la única manera en que el ser humano podía contar con la presencia de Dios era a través del ministerio de Cristo. Por eso, cuando se le da indicaciones al pueblo de cómo debían de hacer sus sacrificios, ellos llegaban a la puerta del atrio. No podían entrar a la puerta del atrio con el animal. El mismo ofrendante debía degollar el animal. Entonces, por medio de ese animal sin defecto, perfecto, por medio del sacrificio de ese animal, él hacía propiciación para él, es decir, se cubría su falta, y entonces por medio de ese sacrificio la persona podía entrar en comunión, en la presencia de Dios. Solamente por Cristo nosotros somos redimidos de la maldición del pecado, y solamente por lo que Cristo hizo, que Él expió nuestros pecados, Él pagó la deuda que todo ser humano tenía con la ley al quebrantarla, cubre nuestra iniquidad, y entonces ahora en el nombre y en la justicia de Cristo, usted y yo tenemos la oportunidad valiosa de tener una relación cercana, una comunión, de poder disfrutar de la presencia y de la morada de Dios, y que muy pronto estaremos viviendo esa experiencia por la eternidad. Ahora, entonces, el continuo hace referencia al ministerio de Cristo, representado en el santuario celestial. La palabra continuo es una alusión directa al santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario continuamente había sacrificios, había holocausto vespertino y matutino, continuamente las lámparas del candelabro estaban encendidas, continuamente estaban las mesas, los panes, las dos tortas de 6 panes en la mesa de la proposición, que se cambiaba el sábado de la mañana, continuamente había incienso quemándose en el altar de incienso, es decir, el continuo es una representación del ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué este poder hace un ataque en contra del continuo y de esta manera profana el santuario de Dios? Porque este rey, representado
por el Papa, por el papado romano, este poder religioso que se estableció y después de ser una Roma pagana, después de ser una Roma política, ahora Roma tiene una faceta religiosa y espiritual y ataca a Dios y ataca el santuario de Dios. Él fue el que estableció este poder romano representado por el papado, profanó el santuario de Dios cuando estableció la misa, cuando cambió, por ejemplo, la iglesia, una persona se unía a la iglesia por medio de Cristo. Ahora tú podías unirte, o sea, se unía a Dios por medio de Cristo. Ahora para que un creyente pudiera unirse a Dios, supuestamente el vínculo tenía que ser la iglesia. Ya Jesucristo no es el sumo sacerdote principal al cual toda persona puede tener acceso, sea el que sea, y confesar sus culpas y entonces buscar el perdón de Dios, sino que ahora el ser humano necesitaba no de la intercesión de Cristo, sino la intercesión de un obispo, la intercesión de un sacerdote terrenal, la intercesión de un confesionario para poder revelar a otro ser humano mis culpas. Ahora, Cristo no es el representante de Dios, no es el Hijo de Dios, sino que ahora en la tierra hay un representante de Cristo que es la iglesia, que tiene como cabeza al papado. Todas estas cosas que se establecieron por el papado a mediados del siglo XIII, a mediados del siglo X, a través de toda la historia en que se estableció la supremacía papal de 1260 días, fue un ataque directo en contra del continuo ministerio de Cristo Jesús, quitando a Cristo como el único intercesor entre el hombre y Dios, quitando a Cristo como el único que puede vincularnos con Dios, quitarnos a Cristo como el único representante de Dios, el único que puede introducirnos en la familia de Dios. Y entonces se establece la misa, la Santa Eucaristía, que todo católico debe hacer por lo menos una vez al año, y en los emblemas de la hostia y de la copa, del cáliz donde está el vino, sucede algo que teológicamente ellos le dieron el nombre de transustanciación, donde en ese momento cuando se practica la Santa Eucaristía, esa hostia y ese vino se convierte literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo, y de una manera atroz, diabólica, se está constantemente, supuestamente, sacrificando a Jesús. Entonces podemos ver que en el establecimiento de la misa, en el establecimiento del confesionario, en el establecimiento del papado como el representante y la cabeza de Dios aquí en la tierra, en todos estos elementos que yo les estoy mencionando, fue como este cuerno pequeño, este cuerno que surgió después de que el reino de Grecia es derrocado. Este cuerno fue la manera como él atacó el continuo. Entonces, la gran preocupación del cielo y en lo que se está concentrando ahora la visión es que Daniel ve a dos seres celestiales y uno le pregunta al otro por la actividad, por el momento, por hasta cuándo el continuo sacrificio sería atacado, por cuánto tiempo este poder va a pisotear y a profanar el santuario de Dios. Es muy importante. Vamos a leer ahora eso. Daniel 8:13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es muy importante poder entender la pregunta para poder entender ahora la respuesta, de donde está centrado el principio bíblico de cómo nosotros podemos saber en qué momento comenzó el juicio de Dios. Quisiera añadir que Daniel 8:14 es una joya bíblica. Daniel 8:14 es el acta de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, porque de la comprensión de este texto a mediados del siglo XIX nació el pueblo, la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces viene la respuesta: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta es la profecía más larga de tiempo, hasta 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado.
esa batalla, esa profanación, ese ataque en contra el continuo solamente durará hasta 2300 tardes y mañanas, porque después de este periodo de tiempo se comprendería nuevamente la gran verdad del sacerdocio eterno de Jesucristo, del ministerio intercesor de Cristo como el único vínculo para atarnos con Dios, de Cristo como el único medio para ser injertados en la familia de Dios, de Cristo como el único que está habilitado para perdonar pecados y otorgar la vida eterna. Así que entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 8, vamos a continuar. Sé que es un tema un poquito no fácil de digerir, tampoco es difícil, pero hay que llevarlo con calma. Vamos a darnos cuenta que en el capítulo 8 se le comienza a dar a Daniel toda la explicación de la visión, pero la única parte de la visión que no se le explicó fue la mención del tiempo, lo que tiene que ver específicamente con la pregunta que un santo le hizo a otro santo: ¿cuándo va a durar este ataque? ¿Cuándo va a ser reivindicado nuevamente el santuario de Dios? Entonces nos damos cuenta que esa parte no se le explicó. Miren cómo está terminando el libro de Daniel. Vamos a leer el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fíjense que la respuesta de un santo al otro, que el santuario, que la guerra contra el santuario solamente duraría 2300 tardes y mañanas, está hablando de 2300 días. Nosotros sabemos por el libro de Números, capítulo 14, por Ezequiel, capítulo 4, de que en la profecía un día equivale a un año, así que 2300 años solamente para que entonces el santuario sería reivindicado, sería purificado. Está haciendo referencia al juicio de Dios. ¿Por qué está haciendo referencia al juicio de Dios? ¿Cómo podemos hacer esta conjetura con tanta seguridad? Porque un judío, un hebreo podía entender esto con toda claridad, porque el momento cuando se purificaba el santuario era el momento del juicio, era lo que se conoce como el gran día de la expiación, que el libro de Levíticos capítulo 16 lo explica con mucha claridad. El día de la expiación, que se hacía en el 7º mes, en el día número 10, era el momento cuando entonces se purificaba el santuario. Era el momento entonces cuando a través de todos los días de un año, pecado tras pecado, pecado del pueblo, pecados individuales, por medio de la sangre de los corderos que se derramaba al pie del altar del holocausto, si era por un pueblo, un sacerdote, se llevaba hasta los cuernos del altar del incienso. Todos esos pecados que eran transferidos al santuario de una manera simbólica por el derramamiento de la sangre de los animales inocentes que llevaba cada uno de los ofrendantes, tenía que llegar un momento cuando el santuario tenía que ser purificado de esos pecados. Ocurría una sola vez al año, el gran día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En la purificación del santuario se ejecutaba el juicio de Dios, porque era cuando entonces el santuario era limpiado ceremonialmente, limpiado espiritualmente hablando por todos los pecados que fueron transferidos. El ofensor transfirió su pecado en la víctima justa y sin mancha, que no tiene nada que ver con la ofensa que él cometió. El derramamiento de la sangre de ese animal se transfería el pecado al santuario. Y ahora entonces, para que ese pecado que fue transferido del ofensor
por medio del animal al santuario, para que el ofensor pudiera quedar verdaderamente absuelto, el santuario tenía que ser purificado. Si no, entonces ese pecado recaía nuevamente por aquel que lo cometió. ¿Cuándo ocurría esa limpieza, esa purificación? El día del Yom Kippur, el día de la expiación, que era un día de juicio, que era un día de santa convocación, que era un día de autoexamen, que era un día de consagración, que era un día de búsqueda de Dios, porque todo aquel que en este momento de juicio no prestara atención, no se concentrara, fuera rebelde, no confesara sus culpas, iba a ser arrancado del pueblo, iba a merecer un edicto de muerte, porque aquel que no pase con justicia el juicio de Dios y sobre el cual sean cargados delitos y pecados, recibirá la muerte eterna, porque la carta a los romanos dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, la purificación del santuario celestial tiene que ver entonces con el día del juicio, porque la purificación del santuario terrenal era el gran día de juicio, el gran día de expiación. ¿Cómo podemos saber cuándo comenzó? Nos damos cuenta que en Daniel capítulo 8 no encontramos ninguna explicación a este periodo de tiempo. Nos damos cuenta que Daniel entiende muy bien que las 2300 tardes y mañanas representan años, porque ya está muy cerca la liberación del pueblo hebreo, del pueblo de los judíos que está en Babilonia, porque las profecías indicaban Isaías, Jeremías, que el exilio sería por 70 años. Ahora, ¿por qué Daniel queda tan convaleciente, destrozado, desanimado, enfermo? ¿Por qué? Porque Daniel sabe que en la profecía un día equivale a un año, y él está, cuando ve 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado, él asocia eso con Jerusalén, él asocia eso con el santuario terrenal, y entonces él dice, oye, si ya estamos tan cerca del cumplimiento de los 70 años, quiere decir que van a pasar 2300 años más para que el pueblo de Dios siga en cautiverio. Esto perturbó demasiado a Daniel. Otro detalle que es muy importante entender, en Daniel 8:27, Daniel dice, no entendí la visión. Hay dos palabras para visión en el libro de Daniel, la palabra jasón y la palabra maré. Cuando Daniel capítulo 8 empieza y se le muestra a Daniel la visión en Susa, la palabra que aparece en Daniel 8:1 para visión es la palabra jasón. Jasón tiene que ver con todo el desarrollo histórico de los dos animales que hablamos y que están allí plasmados en el texto bíblico. Pero cuando Daniel dice, no entendí la visión, él no está hablando del carnero, no está hablando del macho cabrío, no está hablando de los 4 reyes, no está hablando de este otro rey que ataca al pueblo de Dios. No, está hablando específicamente a la mención, al espacio de la visión que tiene que ver con tiempo, 2300 tardes y mañanas. Esa es la parte que Daniel no entendió, porque no utiliza para la palabra visión la misma que utiliza empezando el capítulo, porque toda la demás visión, la jasón, él la entendió, pero la maré fue la que no entendió. Dicho sea de paso, el texto bíblico nos está indicando de que esta visión es para nuestros días, porque es para muchos días, es para el fin del tiempo. Es importante eso. ¿Dónde encontramos entonces la respuesta para entender cuándo comenzó los 2300 tardes y mañanas, los 2300 años? ¿Dónde? En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 no presenta ninguna visión. Daniel capítulo 9 es aproximadamente 12 años después de lo que ocurrió en Daniel capítulo 8. Es decir, del momento cuando él recibió la visión de Daniel capítulo 8, transcurren 8 años. En Daniel capítulo 9, él está haciendo una oración por su pueblo. Señor, nosotros hemos sido pecadores, nosotros te hemos ofendido. De Jehová nuestro Dios es el perdonar y tener misericordia, aunque contra él nos hemos rebelado. Una oración maravillosa. Daniel está orando, intercediendo por su pueblo, porque él anhela que la liberación que Dios había profetizado a través de sus profetas ya llegara. A los 70 años ya tenían que cumplirse. En este contexto aparece el ángel Gabriel y le dice lo siguiente. Vamos a leer Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, está hablando de Daniel capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel,
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Saben qué palabra para visión le está utilizando la Biblia aquí? Le está diciendo el ángel Gabriel. Le está diciendo, yo he venido, tú estabas orando ahorita, tú ni siquiera habías empezado a orar y ya la respuesta fue enviada, aunque 12 años habían pasado, imagínense, porque desde el capítulo 8 de Daniel al 9 han transcurrido aproximadamente 12 años y Daniel 12 años para esperar la respuesta de Dios, porque Dios sabe, hermano, Dios tiene poder, Dios es Señor, nuestro Dios es Jehová, nuestro Dios es el Dios eterno. Usted sea paciente, usted no deje de orar, usted no deje de clamar, dejemos que Dios sea el Rey y el Dios de nuestras vidas. Viene la respuesta inmediata a cuando él está orando en el capítulo 9. Y el ángel Gabriel le dice, he venido para hacerte entender la visión. ¿Saben qué palabra utiliza? La misma palabra de Daniel 8:27, cuando Daniel dice, y yo quedé muy triste, quedé convaleciente, quedé enfermo, no comí manjar, porque no entendí, la maré. Y ahora en Daniel 9:23, el ángel Gabriel le dice, prepárate Daniel, tú eres muy amado por el cielo, se me dio una orden, gloria a Dios. Miren cómo el Señor dirige a sus santos ángeles, miren cómo estos centinelas, guardianes, son enviados por Dios para ministrarnos a nosotros, para trabajar con la iglesia, para enseñarle a la iglesia, para indicarle a la iglesia. Tú eres muy amado, Daniel. Entiende, la amaré. ¿Te das cuenta? Es decir, hay muchos factores. Vamos a mencionar el primero. Lingüísticamente hablando, Daniel 9 está conectado con Daniel 8, porque en Daniel 8 él dice, no entendí, la amaré. Y ahora el ángel Gabriel viene y le dice, te voy a ayudar a entender, la amaré. Te voy a dar la explicación. En otras palabras, hermano, hablando de una manera más pragmática, más al español nuestro. Daniel, yo vengo a explicarte lo que tú no entendiste, que es la parte de las 2300 tardes. Yo vengo a explicarte qué periodo de tiempo es eso, en qué momento comienza, para que puedas saber cuándo comienza el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí está la segunda conexión, que es muy fuerte. No solamente es una conexión lingüística. Él no entiende la maré. Gabriel viene a explicarle la maré, sino una conexión matemática. ¿Qué quiero decir con esto? En Daniel 9 no se está haciendo mención a ningún periodo de tiempo, no se está haciendo ninguna suma, ningún cálculo. Cuando el ángel Gabriel viene y le dice, vengo a darte a entender la maré, y le dice, 70 semanas están determinadas. La palabra determinada significa descontadas, descontar. Entonces, Daniel automáticamente está entendiendo, estos 70 años son quitados de dónde, porque cuando tú descuentas, tú quitas algo. Mira, yo te presté 300, pero tú gastaste 200 el otro día en la comida. Bueno, descuéntate esos 200. Yo me descuento los 200 de los 300. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el ángel está diciendo 70 semanas están descontadas, 70 semanas están cortadas para tu pueblo, para tu santa ciudad, lo que le está diciendo es, vamos a sacar 70 semanas de los 2300 tardes y mañanas. Entonces hay una conexión matemática porque al hacer una mención de tiempo está conectando directamente esta explicación con las 2300 tardes y mañanas, que fue la única parte de la profecía en Daniel capítulo 8 que Daniel no entendió y que ahora se le va a explicar con toda claridad a Daniel. Estamos entendiendo, ¿verdad? Está muy claro. Vamos bien, o mejor dicho, yo me estoy explicando bien. Bueno, espero que sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Recuerden, 70 semanas, estamos hablando en tiempo profético. 70 semanas son entonces 490 años. Multiplicamos 70 por 7, da 490. Entonces son 490 años que tenemos que sacar de los 2300 tardes y mañanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Es decir, en este periodo de 70 semanas se va a acabar con la rebeldía, se va a acabar con el pecado, se va a acabar con la blasfemia, para poner fin al pecado. En estas 70 semanas, en estos 490 años, en este espacio de tiempo, va a ocurrir algo que va a poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para cubrir la falta del ser humano,
para otorgarle a todo ser humano la oportunidad de encontrar salvación, confesando sus pecados, poniendo su fe en el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Es decir, en estos 490 años se va a sellar las profecías, se le va a dar cumplimiento a las visiones y a la profecía, porque las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de tiempo, es la última profecía de la Biblia. En estos 2300 años, los primeros 490 años hay que descontarlo para tu pueblo, y en ese periodo se va a sellar la visión, se va a sellar la profecía, porque se le va a dar cumplimiento a todos los que los profetas han anunciado y han hablado. Se le va a dar cumplimiento a Génesis 3:15, cuando se anunció la primera profecía mesiánica y se le dijo a Adán y Eva que no tendrían que preocuparse, aunque la maldad y la oscuridad, el temor y la muerte habían entrado ahora a este planeta Tierra, que no se preocuparan porque Dios tenía la solución. Él iba a colocar una guerra entre Satanás y la raza humana, y finalmente le daría una gran victoria a la raza humana a través de la simiente, a través del Mesías, a través de Jesús, que se haría carne para salvarnos. Para ungir al Santo de los Santos, en este periodo de los 490 años, se iba a inaugurar el ministerio sacerdotal de Cristo como nuestro sumo sacerdote allá en el cielo, porque esta frase, ungir al Santo de los Santos, es una frase que no se aplica a una persona, sino se aplica a un elemento físico. Por ejemplo, en Éxodo, cuando se levantó el santuario, se terminó de construir, ahora cada mueble tenía que ser ungido. Y entonces, bueno, con el aceite de unción vas a ungir el altar del holocausto y vas a santificar. Y entonces el altar del holocausto será un altar santísimo, santo de santos. Es decir, es un lenguaje que se aplicó específicamente a cada uno de los muebles del santuario. Lo que está queriendo decir aquí es la apertura, la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. ¿Sabe pues si entiende? Ahora, ok, está bien, ya tenemos una solución. Daniel no entendió Daniel 8:14. Viene en Daniel 9 la explicación. Para darte la explicación, tengo que enseñarte ahora lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir que de ese periodo de tiempo tenemos que descontar 70 semanas donde van a darse unos grandes acontecimientos. Se los explica. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comienzan esas 70 semanas? Para a su vez poder entender cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas, para que finalmente tú y yo podamos saber cuándo comienza el juicio de Dios. Dice, ¿sabe pues si entiende, Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Muy bien, aquí está la clave para entender cuándo comienzan las 70 semanas que están descontadas de las 2300 tardes y mañanas. Si sé cuándo comienzan las 70 semanas, sabré cuándo comienzan los 2300 días. Comienzan cuando salga la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. Históricamente eso lo tenemos en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, y allí en estos libros aparece en la Biblia 3 decretos. El primer decreto lo dio Ciro, el segundo decreto lo dio Darío y el tercer decreto lo dio Artajerjes. Estos 3 decretos tuvieron que ver con el regreso del cautiverio de los judíos a Jerusalén. Pero el único decreto que no solamente permitió que el pueblo volviera a su tierra natal, sino que también fue un decreto que permitió el establecimiento de la nación civil y religiosamente judía, otra vez la independencia, la autonomía como un pueblo, como una ciudad, como una nación, fue el decreto de Artajerjes. Entonces, ese decreto se dio en el otoño del año 457 antes de Cristo. El septiembre y octubre, otoño del año 457 antes de Cristo. Todas las fechas que yo estoy dando ahora están reconocidas cabalmente en el mundo teológico por la arqueología. No estamos elucubrando ni inventando nada. Son
fechas establecidas en la Biblia y que la arqueología y los hallazgos históricos han corroborado y han certificado. Ahora, entonces, 7 semanas y 62 semanas para que se edifique el muro, para que se edifique la ciudad. Está hablando, hace una mención dividida de la semana, pero en realidad lo que está queriendo decir es, entonces, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a pasar 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos dos acontecimientos importantes. El edicto para edificar a Jerusalén y el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, es decir, el ungimiento del Mesías. La palabra Mesías es ungido, es decir, necesitamos cuando es ungido una persona de manera especial para que pueda ser corroborada que esa persona entonces es el Mesías. Entonces son 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas. Usted multiplica 69 por 7 y le va a dar 483. Recuerden que estamos hablando de años. 7 y 62 semanas son 69. Entonces multiplicamos 69 por 7 y nos da 483. Entonces, si el edicto comenzó en el año 457, ahora a 457 yo tengo que restarle 483 años. ¿Por qué se lo resto? Porque recuerden ustedes que los años antes de Cristo van decreciendo, van restándose. 457, 456, 455. Entonces, cuando yo a 457, que fue la fecha del edicto, le resto 483 años, voy a llegar al año 27 de Cristo. Si usted lo hace ahorita mismo con una calculadora, le va a dar 26, pero en realidad es el año 27. ¿Por qué el 27? Porque es 457, pero a finales del 457, porque es en otoño cuando el edicto. Entonces, cuando tú computas desde el año 457, pero a finales, y le añades los 483 años, entonces te va a dar el año 27. En la calculadora te da 26 porque está empezando desde 1,457 y te está haciendo, recuerden que en el número en la calculadora no sabes en qué mes exactamente está partiendo la fecha, pero es 457 en el otoño, le resto 483 años y la fecha me da exactamente el otoño del año 27. Ese año 27, Jesús fue bautizado, aparece el Mesías príncipe, aparece el ungido de Dios, porque él recibió la unción del Espíritu Santo. Él fue bautizado, fue ungido y el cielo lo declaró. El Padre dijo que era su hijo en el cual él tenía contentamiento. Ahora falta la última semana y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, porque en la última semana entonces Jesucristo sería sacrificado. Esa sería entonces, ¿se acuerdan que decía 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para quitar la iniquidad, para acabar con la prevaricación, para poner fin al pecado? Claro, porque en el periodo de las 70 semanas, específicamente en la número 70, se haría el sacrificio de Cristo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de la invasión de Jerusalén por los romanos y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, otra vez se está enfocando el relato bíblico en la semana número 70. Recuerden que son 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué confirmará el pacto con muchos? Porque será ¿cuál es el pacto? El pacto es nuestra salvación. ¿Qué fue el pacto que Dios hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo puede ser bendita la humanidad? En Cristo. ¿Por qué Abraham tendría una gran familia? Porque el cielo se encargaría de resguardar su genealogía para que apareciera Cristo. El centro del pacto es Cristo, Jesús. Por eso habla de la que confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hablando del mismo evento,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque Jesucristo, cuando fue sacrificado en el monte Calvario, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, cuando él expiró y entregó su vida y dijo consumado es, en ese momento, según el relato de los evangelios, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba a abajo, y entonces lo que antes no se podía ver sino solamente una vez al año en el día de la expiación, entonces quedó profanado y quedó a la luz de todos. ¿Por qué? Porque ya no era necesario ningún sacrificio de ningún animal, porque ya el gran sacrificio que era prefigurado por todos esos sacrificios de animales ya se le dio cumplimiento. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, a la mitad de la semana estamos hablando del año 31. Es el comienzo de la última semana es el año 27 cuando Jesucristo es bautizado. A la mitad de la semana es el año 31. Jesucristo tiene 33 años. Recuerden ustedes por qué hay esa diferencia de edad, porque no, cuando se hizo el primer calendario se estableció un año cero, pero hubo un error de unos 3 o 4 años, porque cuando Jesucristo nació, Herodes el Grande estaba vivo, porque Herodes el Grande fue el que lo mandó a matar, y los hallazgos arqueológicos dan con toda certeza y precisión que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Así que después que se establece el calendario gregoriano, se dan cuenta de este gran error y entonces hay una diferencia de 3 a 4 años. Entonces, Jesucristo es bautizado en el año 27, pero él tiene 30 años. Jesucristo es sacrificado en el año 31, pero Jesucristo tiene 33 años. Entonces, recuerden ustedes que la profecía decía, 70 semanas están cortadas para tu pueblo, están descontadas para tu pueblo. Es decir, que al final de las 70 semanas, en el año 400, después que pasan los 490 años, te agarra otra vez, hace el ejercicio, al año 457 le resta las 70 semanas, que son 490 años, y vamos a llegar al año número 34 después de Cristo. En el año 34 después de Cristo fue el apedreamiento de Esteban. Fue de esta manera como el pueblo judío rechazó por completo ser el pueblo especial de Dios a través del hostigamiento y la persecución de los cristianos. Hasta ahí se cumplió con toda exactitud los 70 años determinados para el pueblo de Dios, y con la lapidación, el apedreamiento de Esteban, dejó de ser este pueblo especial de Dios. Ahora, entonces tenemos que las 70 semanas llegaron al año 34. Usted entonces ahora necesita restar a las 2300 tardes y mañanas, necesita restarle 490 años. Si usted le resta 490 años a 2300, le van a quedar 1810 años. Entonces, ahora sí podemos sumar porque estamos en la fecha después de Cristo. Al año 34, que fue cuando terminaron las 70 semanas, le sumamos 1810 años y vamos a llegar al año de 1844. Y en el año de 1844 el santuario fue purificado, comenzó la purificación del santuario porque se descubrió, se entendió la gran verdad de que existe el santuario celestial y que en el santuario celestial Cristo comenzó a ministrar con su sangre delante del Padre para poder, Cristo muere aquí en la tierra, hace expiación de nuestros pecados, Él carga con todos los pecados, por eso Él muere y recibe la paga de la muerte eterna, resucita y vence a la muerte eterna porque no fue hallada mentira ni pecado en Cristo. Él fue un sacrificio puro, sin mácula y perfecto, se levanta de la muerte, sube al cielo, se presenta ante el Padre, es entronizado. En el año de 1844 empieza la primera etapa del juicio y ahora es el pecado de toda la humanidad que fue llevado en Cristo al cielo. Ahora ese santuario celestial debe ser purificado. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos damos cuenta entonces que en 1844 Cristo entró al lugar santísimo y con su sangre Él empezó la primera etapa del juicio para entonces purificar el santuario de los pecados de toda la humanidad que Él llevó hasta el santuario celestial y que ahora va a ser purificado. Desde 1844, mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros estamos viviendo el juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio llegó desde 1844. Qué mensaje tan solemne y tan importante. ¿Y cuál debiera ser entonces mi actitud? Miren lo que dice Levítico 23, 26 al 29. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Familia, es un momento solemne el que vive este planeta Tierra. Mientras que la tecnología, mientras que los medios de comunicación, mientras que de manera masiva, por medio del deporte, por medio de campeonatos mundiales, por medio de tantos atractivos y diversiones, se nos dice que no pensemos en el más allá, que no pensemos, simplemente vivamos la vida. Vamos a disfrutarla. La vida es una sola, la vida es muy momentánea. No pensemos en algo más profundo, no estemos complicando la vida. Seamos felices, vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a tolerarnos, cada quien que piense lo que quiera, mientras que el mundo nos lleva en una filosofía, en un estilo de vida de no ver más allá de lo que sucede y entender los tiempos, las sazones y el significado de la vida. La Biblia nos está diciendo que desde 1844, el acontecimiento más importante, el acontecimiento más solemne, a mediados del siglo XIX, ya comenzó el juicio de Dios en el cielo. Muy solemne mensaje. Necesitamos prepararnos, necesitamos afligir nuestras almas, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos orar como nunca antes hemos orado. Necesitamos pedir a Dios su santa dirección. Necesitamos clamar por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios que produzca en nosotros arrepentimiento de corazón. Necesitamos comenzar, hermanos, a limpiarnos. Necesitamos comenzar, hermanos, a depender completamente de Dios. Es un momento de reflexión. Es un momento para consagrarnos, es un momento para poner nuestras vidas y la de nuestros hijos y la de nuestras esposas, esposos en las manos de Dios. Es el momento solemne del juicio de Dios. La carta llegó, la notificación llegó, está en Apocalipsis 14. Ya tú sabes que la hora de juicio llegó. ¿Desde cuándo llegó, pastor? Desde 1844. Mira todo el tiempo que hemos vivido. Mira cómo si ayer, antes de ayer, 20 años atrás hubiese venido Cristo, nos hubiésemos perdido. Necesitamos reflexionar, necesitamos buscar la consagración máxima a nuestro Dios, necesitamos depender completamente de Dios para que en este momento de juicio solemne nosotros podamos estar en las manos de nuestro gran Dios y poderoso cubridor. Nosotros podamos estar bajo la cobija de la gracia de Cristo, nosotros podamos estar resguardados por su poder maravilloso, para que en esta hora de juicio tú y yo podamos ser salvos, podamos tener los méritos de Cristo con nosotros y podamos recibir la recompensa de la vida eterna. Dios te bendiga.